lo que vamos a hacer nosotros ahora es revisar. Me gusta como siempre que me estén ayudando, así que ojalá que me respondan, que participemos todos un poquitito de lo que es la evaluación. Vamos a hacer todo lo posible por tratar de dejar la lista hoy, ¿ya? Y si no, ahí vemos qué es lo que hacemos, ¿les parece? A ver, lo primero que les quiero mostrar, bueno, esos objetivos son los que aparecían en la prueba y que de alguna manera nosotros trabajamos anteriormente. Calculamos operaciones con números racionales en forma simbólica. Alguien tiene, quien tenga por favor activado el micrófono y genera bulla, les pido que la cierren para que no tengamos ruidos molestos, ¿ya? Dice, caracterizar el conjunto de los números racionales, transformar los números racionales en fracción, a decimal y viceversa. Tenían que operar números racionales, ya sea en fracción o decimal, y el otro objetivo era resolver problemas que involucraban operatorios, ¿ya? De todo eso se trató de la prueba y nosotros todo eso lo practicamos y lo ejercitamos en las sesiones que tuvimos cuando íbamos haciendo los ejercicios. Miren, ese es el resultado de la prueba solo de los que dieron la prueba online, ¿ya? Que fueron 212 personas de primero medio que respondieron la prueba online. El resto, una parte nos envió la prueba a través de correo y hay otro porcentaje importante que no nos ha enviado nada todavía y que les pedimos que después lo envíen en el portafolio. Miren acá. Fíjense que la mayoría de los alumnos no les fue tan mal. Fíjense que la mayoría, si este es lo más alto, ya son de 11 preguntas correctas hacia arriba. 10 preguntas, un número importante. Son muy poquitos, si ven en el gráfico, son muy poquitos los que quizás se equivocaron mucho más. Por lo tanto, vamos a analizar las preguntas ahora para que las puedan ver. Quiero contarles también que en promedio, aquí está, de los 7 cursos que dieron la prueba, a ustedes pueden ver acá, de los 212 que respondieron a la prueba online, aquí yo tengo la estadística. Fíjense que el curso que más alumnos tuvo fue el primero C, pero en general en promedio, online, respondieron la prueba 30 alumnos más o menos por curso. Otra cosa importante, que la estadística que nos arrojaron, que la mayoría ha revisado entre 3 o más guías, por lo tanto también es importante porque estas guías de la unidad 1 son las que ustedes van a tener que presentar sí o sí en la entrega del portafolio, así que eso significa que lo que hemos trabajado hasta ahora ustedes lo han ido completando. Y por otro lado también era importante saber cómo nos había ido en las sesiones remotas, ya que también eso nos permitió ver de los que respondían, fíjense que eran muy poquitos los que no habían estado en ninguna sesión. Acá hay un grupo que tiene 5 y eso se debe a que algún grupo, específicamente el HC, había tenido otras sesiones antes. ¿Ya? Ya. ¿Estamos listos para partir o no? Con un sí, yo parto. Sí. Sí. Gracias, partimos todos. Oye, es que uno se siente solito aquí mirando la pura pantalla. Ya, la primera pregunta era, calcular el mínimo común múltiplo entre el 6, el 4 y el 5. Solo una consulta, ¿qué hay que hacer cuando yo calculo el mínimo común múltiplo? ¿Qué es lo que nosotros La generalmente tabla. hacemos? La tabla. Perfecto, entonces Una hay que tabla. hacer una tablita. Profe, apagó el micrófono. Profe, apagó el micrófono. Profe, no se escucha. Profe. Se ha llevar con el lápiz y Ahí bueno, se escucha. los chascos, ¿qué pasa, cierto? Ya, vamos a la prueba. ¿Ahora sí? Sí. ¿Me escuchan? Y Ahí estoy sí. compartiendo. Ya, ahora sí, ya. Partamos. Voy a tener cuidado porque pasé a llevar una de estas cositas que está acá arriba y apagué el micrófono. Ya, ahora sí. Ya, ustedes me dijeron que podía hacer una tabla, ¿cierto? Voy a hacer una tabla hacia el lado. Y ahí. Díganme ustedes, ¿qué teníamos que poner aquí? El 6, el 4 y el 5. Ya, entonces tenía con el 6, el 4 y el 5. 5. Y nosotros acá poníamos números. ¿Con qué números partíamos? ¿Qué características tenían que tener los números que yo iba a escribir en esta columna? Si me pueden decir alguna característica. De adentro. Espérenme un segundito. ¿Ya? Denme un minuto. Me pasó algo acá.
Ya, ahora sí, perdón, pero listo. ¿Cuál era la característica principal? Teníamos que buscar un número que dividiera alguno de estos tres valores, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, dígame un Sí. número primo que divida alguno de ellos. Ya, El 2. Entonces yo decía, el 6, si lo divido en 2 me daría 3. 3. 3, Si el 4 lo divido en 2 2. me daría 2, 2. Y si el 5 lo divido en 2, ¿es exacto? 5. No. Muy bien. No. Como no era No era exacto, se conservaba el 5. Perfecto, chiquillo. Ya. Ahora me olvido de esto y tengo estos tres numeritos acá abajo. ¿Con quién quieren partir ustedes? em, 13. con Con el 3, escuché por ahí. Perfecto. ¿Podría haber partido con otro? sí. sí, Sí. Sí, de hecho, el 3, el 2 y el 5 son los tres primos. Por lo tanto, podríamos haber partido con cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces divido. El 3 en el 3 está contenido una vez. Una. Como el 2 no se puede dividir, ¿qué hacíamos con el 2? se Se queda baja. Se Sí. conservaba. ¿Y qué hacíamos con el 5? Lo se mismo. baja Ya. Dígame, ¿con quién sigo? ¿Con el 2 o con el 5? con el El 2, 5. Ah, Con bueno. cualquiera, me gustó esa respuesta, con cualquiera. Pero el que dijo el 2 está bien, ¿cierto? El 2 no está contenido en el 5, así que se tenía que conservar. Y el 2 en el 2 está contenido una vez. Y bajo este valor. ¿Terminé o me falta? le Falta el falta 5. Ya, me falta, muy bien. Y lo dijiste recién tú, me falta el 5. 5, Y el 5 en el 5 está contenido una una vez. vez, Una. Estos unos los teníamos que mantener, ¿cierto, chiquillos? Ya. Ayuda. ¿Qué hago con estos números ahora? Se multiplican. Ya, los vamos a multiplicar entonces. 2 por 3, si multiplico el 2 por el 3 me daría 6. 6, 6. Ahora, si este 6 lo multiplico por 2, me daría 2. 12. Y si este 12 se multiplicaba con ese 5, esto me daba 60. 70, Por lo tanto, la respuesta correcta era esta, que para nosotros era la letra D. ¿Ya? ¿Se acordaban cómo calcular el mínimo como un múltiplo en general? Sí. sí, Ya, veamos cómo le fue al grupo de alumnos que la respondió. ¿Les parece? Yo puse una estadística acá abajito. Miren, de acuerdo al gráfico, ¿cómo creen ustedes que les fue en Oh. general? Bien. Excelente. Fue bien, po. Pero mira, recuerden que son 211 alumnos los que hicieron la prueba online, 191 la tuvieron buena, para nosotros más del 90% es muy bueno. Aún así, hay un número de alumnos que se equivocó y más adelante implica que igual vamos a tener que reforzar el concepto. ¿Ya, chicos? Pero en general fue una buena pregunta, una pregunta que uno puede pensar que en general la mayoría entiende lo que tiene que hacer, ¿ya? Vamos a la pregunta, dígame. Ah, pensé que me hablaban a mí. Vamos a la pregunta número 2. Miren en la pregunta número 2, les pedían resolver esa expresión. Pregunta para ustedes, ¿cuántas operaciones aparecen en este problema? 2. Hay 2. Alguien dice hay que sumar y hay que multiplicar. Y aquí venía lo primero que ustedes tenían que analizar. Si ustedes se enfrentan a ese problema, ¿qué es lo primero que tenían que hacer? Era pensar si sumaban o multiplicaban primero. Así que necesito que ustedes me digan qué pensaron. Se multiplica. Primero se multiplica, perfecto. ¿Alguien me puede decir por qué primero se multiplica? La operación primera es la de la multiplicación, la que tiene más. Perfecto. Alguien tiene bulla por ahí, así que cuidado si alguien puede apagar el micrófono. Ya, primero se tenía que multiplicar, porque por prioridades, les recuerdo, primero son los paréntesis, después las multiplicaciones, o sea, las potencias, después las multiplicaciones, divisiones de izquierda a derecha, y al final sumar o restar, ¿ya? Lo habíamos visto nosotros en la operatoria combinada. Pero aquí viene otro detalle, pues. Entonces, si yo esto lo resuelvo, este 2/3 más va a tener que esperar un ratito, ¿cierto, chiquillos? Y voy a tener que resolver acá. Y aquí la primera pregunta para ustedes. Si hay que multiplicar, ayúdenme. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Hacia el lado. Hacia los lados. Muy bien. Numerador con numerador, denominador con denominador. Por lo tanto, ¿qué me quedaría, chiquillo? 5 por 1. 5. Y en el denominador, 3 por 2 sería 6. 6. Ya. Seguimos. Ya multiplicamos. Ahora hay que sumar. Pero miren acá. El ejercicio para sumar tiene un problema. ¿Alguien me puede decir qué problema enfrento cuando quiero resolver esa suma? Hay que igualar los denominadores.
Perfecto, como los denominadores son distintos, los tenemos que igualar. Y para igualarlo ocupamos el mínimo Mínimo como múltiplo. múltiplo. Que si alguno de ustedes mire y dice entre el 3 y el 6, lo sabe inmediatamente, lo trabaja al tiro. Si alguien no sabe cuál es el mínimo común múltiplo, se ayuda de la tablita. Así que ustedes me ayudan. Díganme un número que divida alguno de ellos. El 3. Ya. Si yo divido el 3 en el 3, me da 1. Y el 3 en el 6 está contenido 2. 2 veces. Como llegamos a 1, acá estamos listos. Así que, ¿qué número debo poner acá? El 2. Y el 2 en el 2 está contenido una vez. Listo. Si yo resuelvo este producto, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Entonces, se supone que estas dos fracciones tienen que tener de denominador el 6. Si yo miro, es esta lista, ¿por cierto? Entonces, solamente me preocupo de arreglar esta. Y aquí es donde yo tengo que amplificar. Es decir, buscar un número, al multiplicarlo por el denominador, es decir, por el 3, me dé este 6 que yo necesito. ¿Y quién sería ese número? El El 2. 3. Cuidado, porque Ay. multiplicar sería el Claro. porque es el de abajo el que tiene que ser un 6, ya cuidado ahí. Entonces vamos, ¿qué me quedaría? Acuérdense, para amplificar multiplico numerador y denominador. 2 por 2 me daría 4, 2 por 3 me daría 6. 6. La segunda fracción la dejaba igual, ¿cierto? Y ahora sí, cuando los denominadores estaban iguales, ¿quién me dice qué tengo que hacer? Pasar Se el mantiene. ¿Qué se mantiene? El 6. El denominador. El 6, el denominador. ¿Y qué escribo acá arriba en el numerador? La suma. Muy bien, y Resultado. voy a sumar de los numeradores. 4 más 5, eso me daría 9. 9. 9. Ahora, ese es el resultado. Miren, lo busqué en la alternativa y no estaba. Entonces, no puedo pensar que a lo mejor hay un error. Significa a lo mejor que hay un paso más que hacer. Simplificar. ¿Cuál sería? Simplificar. Perfecto, entonces había que simplificar. ¿Por cuánto simplifican el 9 y el 6? Por 3. Por 3. Por 3. Que están muy bien porque están en la tabla del 3. Entonces digo, el 3 en el 9 está contenido 3 veces y el 3 en el 6 está contenido 2. 2. Ahora sí miro y lo busco. ¿Y cuál sería la alternativa correcta entonces? La letra La D. D. Letra D. Este estaba más largo, ¿ah? El ejercicio este era más largo, tenía más posibilidades de que ustedes se hubieran equivocado, tenía varios distractores importantes, porque algunos por ahí podían haber empezado sumando, y si sumaban y después multiplicaban, estaba la alternativa, y así sucesivamente, ¿ya? Veamos cómo les fue con esta pregunta. Voy a borrar lo que está acá, y vamos a ver qué pasó en los resultados. Miren. La respuesta correcta, fíjense, un número importante de alumnos marcó la letra A y estaba incorrecta. ¿Por qué habrá marcado la letra A? Pero miremos, pues si uno es bueno. En la letra A decía 7 partido en 6. Sí. Fíjense, ¿dónde estuvo el error? Que los alumnos que marcaron la letra A, lo primero que hicieron fue sumar. ¿Se fijan? Sumaron y conservaron el denominador. Miren lo que hicieron. Conservaron el denominador, que en este caso era ¿qué número? Hicieron eso primero. Conservaron el denominador, que era 3. Resolvieron la operatoria. 2 más 5 me va a dar 7. 7. Y después multiplicaron. Y al multiplicar, 7 por 1 le dio 7. Y 3 por 2 le dio 6. ¿Se dan cuenta? El alumno que marcó la letra A sí sabe sumar fracciones de igual denominador. Y también sabe multiplicar. ¿Qué es lo que no supo hacer este alumno? El orden. El orden. Se olvidó que hay un orden en la operatoria. ¿Queda claro? Sí. Entonces, yo puedo mirar de esto que el alumno sabe sumar y sabe multiplicar, por lo tanto, pero lo que no se acordó es que hay un orden, y ese orden le llevó a una alternativa incorrecta. Por lo tanto, para mí como profesora, súper importante, porque yo ya sé que hay que reforzar la operatoria más adelante. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Entonces, este análisis que
uno va haciendo y viendo los resultados es significativo porque de alguna manera me ayuda también después a ver qué cosa reforzar con ustedes. Ya, acá había una suma de nuevo en donde sin ningún otro tipo de conflicto, solamente teníamos que buscar sumar. Y para sumar, ¿qué tengo que hacer con los denominadores? Igualarlos. Igualarlo. ¿Y alguien sabe al tiro cuál es el denominador que debo usar? 10. El 10, muy bien. ¿Por qué? ¿Y por qué se podía saber al tiro? Porque el 2 y el 5 son primos, no tengo números divisores entre ellos comunes, por lo tanto ahí bastaba con multiplicar, pero lo vamos a hacer por partes. El 2 en el 2 está contenido una vez, el 5 lo debo volver a escribir porque el 2 no está contenido en él. Si sigo con el 5 en el 5 está contenido una vez y el 1 lo tengo que bajar. Y al multiplicar, el 2 por 5, ¿qué me daba? 10. 10. ¿Sí? Entonces, frente a esto, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar entonces que la primera fracción, ¿por cuánto la voy a tener que multiplicar? Para que este 2 se transforme en Por 10, había que multiplicarla por 5. 5, muy bien. Y la segunda fracción, que tiene un 5, había que multiplicarla por 2. un 2. Y me quedaba entonces 5 por 5, 25, y 5 por 2 me daba 10. Segunda fracción, ¿alguien me puede dictar qué me quedaría? 14 décimos. 14, sí. 14 partido en 10. En 10, perfecto. Listo. ¿Alguien me puede decir ahora qué podemos hacer? Se suman ¿Se los suma? ¿Qué numeradores. se suma? Los numeradores. Se suman los numeradores. 25 y 14, ¿cuánto me daría entonces? 39. 39. ¿Y en el denominador qué me quedaría? 10. 10. Porque se El mantiene. 10. Muy bien, se mantiene porque son iguales. ¿Y esa expresión está acá en la letra C? Sí. ¿Ya? Pregunta, es un poquito de lo que habíamos hecho y habíamos recordado anteriormente. Yo no sé si alguien tiene alguna duda, por favor, acuérdense que me puede preguntar y podemos repetir las veces que sea, ¿ya? ¿Puedo continuar o no? Sí. Sí, por ¿Sí? favor. Sí, profe. Ya, de todas maneras, vamos a ver nosotros ahora cómo nos fue en la estadística. A ver cómo les fue cuando le respondieron. Miren, también fue bien, ¿se fijan? 179 alumnos le respondieron bien. Y algunos se equivocaron y probablemente los distractores que tuvieron las preguntas, nosotros los profes las vamos a revisar para poder después reforzar con ustedes, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. El número 4. Esta, si bien es cierto, no es una pregunta que tenga mayormente algún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque los denominadores, ¿cómo son? Iguales. Entonces, ustedes ya me dijeron muchas veces hoy día que cuando los denominadores son iguales, se conserva el denominador, ¿cierto? Y se resolvía la operatoria del numerador. Si a 3 le sumo 12, ¿cuánto es 3 más? Perdón, si a 3 le sumo 9, ¿cuánto me daría? 12. Y si a 12 le estoy dando las respuestas. Y si al 12 le quito el 17, ¿cuánto me daría acá? 15. Menos 5. Menos 5. Ah. Sería menos Oh. 5, menos 5. Ya, por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Ahora, miren, un buen distractor en esta pregunta hubiera sido, por ejemplo, en vez de anotar esa, haber puesto el 5 cuartos. ¿Por qué hubiera sido un buen distractor? ¿Qué creen ustedes? Porque a lo mejor se le hubiera olvidado la carga. Justamente se le hubiera olvidado anotar el signo menos y hubiera llegado y anotado ese valor. ¿Ya? Así que siempre cuidado, revisar, cuando uno resta, siempre uno tiene que mirar el signo, ya que eso no se les puede olvidar. ¿Ya, chiquillos? Ya, veamos acá cómo nos fue con las respuestas. Miren cómo estuvo. Bastante bien, ¿se fijan? Entonces, contenta porque de alguna manera, por lo menos las operaciones que yo sentía que eran las que más se podían complicar para ustedes, las fueron haciendo muy bien, así que con los profes estamos súper contentos en ese aspecto, ¿ya? Veamos acá. Miren, si yo tengo que amplificar, ¿alguien me puede decir qué significaba amplificar? Aumentar la fracción por algún número. ¿Ya? ¿Y cómo lo aumento? Multiplicando ¿Y a qué multiplico? a ambos números, tanto numerador como denominador.
Perfecto, de hecho, en los 5 ejercicios anteriores lo hemos hecho muchas veces hoy día, ¿cierto? Entonces lo que había que hacer era, esto había que multiplicar por 3, pero sin olvidarse que multiplico por 3 el numerador y también el denominador. Y hay otra cosa importante acá. ¿Qué otra cosa importante hay acá? ¿Qué cosa? La Que no se les fracción puede es olvidar. negativa. Que la fracción es negativa, por lo tanto, cuando yo vaya a amplificar, la fracción va a seguir siendo negativa. ¿Queda claro entonces? El menos lo conservo y ahora multiplico. 3 por 2 me va a dar 6 y 3 por 5 me va a dar 15. 15. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. ¿Ya? Pero miren, ¿qué creen ustedes? Aquí se podía dar que al que se le olvidó poner el signo negativo se equivoque. Y equivocarse en esta alternativa no es porque no sepa amplificar, es porque se le olvidó poner ¿qué cosa? El signo. ¿Ya? Veamos qué pasó en este ejercicio. Miren. Se fijan que, si bien es cierto la mayoría lo hizo bien, hay 25 alumnos que respondieron a esta prueba que se amplificaron bien. ¿Pero en qué se equivocaron? La carga. En la carga del signo. ¿Se fijan? Por lo tanto, un pequeño detalle como el signo nos hizo que esta línea verde fuera más grande. Así que hay que tener cuidado. La mayoría hace bien los procesos, pero se equivoca al final, al finiquitar. ¿Ya, chicos? Ya, sigamos. 6. Al revés, dice ahora. Simplificar. ¿Alguien me puede decir qué significa simplificar? Reducir la fracción. Ya, reducirla, pero ¿reducir qué? ¿Reducir a qué? Estos numeritos achicarlos, ¿cómo es la cosa? Se tienen Estos que numeritos, dividir. perfecto, los simplificamos, significa dividirlo por un número, pero tiene que dividir a uno nomás o a los dos. A A los dos. dos. Los Ya, dos. entonces, si yo miro el 26 y miro el 38, estos números, ¿a qué conjunto pertenecen? Hay un conjunto muy importante al que pertenece el 26 y el 38. ¿Recuerdan cuál es? Al conjunto de los números. Racionales. Sí, son racionales, pero la fracción es racional, pero el 26 solito y el 38 son números pares. Ah, ¿Sí o no? Sí. Es un conjunto muy importante porque si yo sé que estos son pares, ¿por cuánto se puede dividir? Por Por 2. 2, por Dos. 4. Por 2. Pues entonces, aquí la pillería era mirarlo y decir, estos son pares. Dividamos por 2. Y al hacer la división, si el 16 yo lo divido en 2 chiquillos, ¿cuánto me da? 3. 13, muy bien. Y si el 38 yo lo divido en 2, ¿cuánto me daría? 19. 19. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. ¿Ya? Fíjense bien en la letra A. Mírenla ahí. Se fijan que obviamente está mala. Pero miren, si alguien marcó la letra A, ¿se equivocó en qué? Olvidó dividir el El denominador. denominador. Solamente dividió el numerador. ¿Se fijan? Ya, quiero mostrárselas por qué. Porque miren acá. Hay una, no son muchos, porque la mayoría lo hizo muy bien, pero hay algunos que, por ejemplo, yo puedo sacar por conclusión que hay un alumno que entendieron el concepto de simplificar, que es dividir, pero se olvidaron que hay que dividir el numerador y también el denominador. Y lo digo para que tengan cuidado. ¿Ya, chiquillos? ya. Vamos ahora, los decimales. A ver, ¿qué pasa aquí con los decimales? Primero, ¿cómo se llama este decimal? Tiene nombre. ¿Cómo se llama? Decimal infinito. Ya, Oiga, muy profe. bien. Dígame. En la actividad anterior yo la hice por PPT, o sea, por la guía. No la tengo, ¿Ya? esa. ¿Perdón? La actividad anterior, la 6, ¿Ya? no la tengo en la guía. A mí me sale la 5 a mí me sale esa, la de la fracción negativo 2 partido en 5 amplificada por 3. Y ¿Ya? después paso a la 6, que es justamente la que estamos viendo ahora. O sea, la actividad anterior yo no la tengo. Bueno, ahí lo vamos a revisar, ¿te parece? Ya. ¿Ya? Veamos. Sigamos con esta. A lo mejor les cambié el orden. Veamos, pues. ¿Te parece? Porque puede que esté cambiado el orden.
¿Ya? Miramos acá. Alguien me dijo recién que este era un decimal infinito, ¿cierto? Pero ¿es infinito qué? ¿Periódico o semiperiódico? Periódico. Semiperiódico. Periódico. Y Sí. esa aclaración es muy importante porque dependiendo si es periódico y semiperiódico es cómo se transforma. Les recuerdo yo que si es así, ¿cómo se transforma esta expresión? ¿Ya? ¿Alguien se acuerda cómo se transformaba esta expresión a fracción? El número completo sin comas ni periodo. Ya, anoto el número completo sin coma, o sea, me quedaría el 419. Se anota el número sin coma, ¿sí? Le resta Y se le restaba algo. ¿Qué se le restaba? lo que no tiene periodo. Lo que no Ya, tiene. ¿y quién no tiene periodo acá? 4. El 4. El 4. Hay un perrito ahí. Y se dividía. ¿Por qué número se dividía? 99. Por 99, perfecto, porque yo tenía que mirar el periodo y contar cuántos números habían debajo de esa línea. Y si habían 2, yo escribía acá 99. Y el resultado de esto sería, si a 419 le quito 4, eso me quedaría 415. 15. Y esto se tenía que dividir en 99. 99. Maquita, ¿puedes mirar quiénes son los que están metiendo bulla y tú irlos silenciando, por favor? Sí, Gracias. profe, no la Dígame. quería interrumpir, pero he tenido que ver las listas, porque de hecho todavía estaba viendo las listas, porque los alumnos no colocan en el chat si están presentes o no, y he tenido que ir viendo los participantes, porque ahí tienen el pero nombre, Maca, el apellido y el curso. Maca, no lo hagas, por favor. Cada uno es responsable de ponerse presente. Si no está en el chat, Ya. simplemente está ausente. No está. Ya, así que no nos Ya, compliquemos. Sí, perfecto. te lo hemos pedido Ya. muchas veces. Ya, así que no te Ya. preocupes por eso. ¿Ya? Ya, Ah, díganme. Ya. ¿Esto era con ¿Ya? nota? No es una evaluación formativa, de hecho, así lo decía. Profe, Pero Vale. es parte de lo que tienen que tener resuelto para el portafolio. ¿y se Por van a lo saber los tanto, resultados? sí, lo expliqué al principio de la sesión, que los que hicieron la prueba online las van a tener la próxima semana. Los que no lo hicieron online, nosotros todavía estamos, creo que hasta hoy día en la mañana recibimos algunas evaluaciones, por lo tanto las vamos a ir teniendo en el camino, ¿ya? Ya. Pero de ahí se las vamos a dar. Ya, sigo. Acuérdense, por favor, los que ingresaron después, anotar nombre, apellido y curso, porque si no lo anotan en el chat van a quedar ausentes, para que sepan, ¿ya? Esa es la única condición que les pedimos. Ya, sigamos acá. Esto me quedaba 415 partido en 99. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra C. Sí. ¿Sí? Ya. Veamos cómo les fue. Vamos a borrar. Fíjense que 99 alumnos, ¿cierto? La tuvo buena, pero fíjense que 93 alumnos se equivocaron, por lo tanto ahí esto ya tuvo algún tipo de complicación. Así que hay que tener cuidado porque esto de transformación es algo que van a ocupar mucho. ¿Ya? Sigamos. Veamos acá. ¿Alguien me puede decir el 0,01? ¿A qué tipo de decimal representa? Decimal finito. Finito, perfecto. ¿Y los decimales finitos cómo se transformaban en fracción? Hay que poner el número 5. El número sin coma, que sería el 1, y divido por ¿cuánto? Por la cantidad de ceros que... 1 y la cantidad de ceros que Uno. tengan decimales. Perfecto. ¿Y cuántos hay acá? Como hay 2, sería un 100. ¿Listo? Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra D. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Aquí es importante que ustedes tienen que saber qué tipo de decimales para poder aplicarlo. ¿Alguna duda? No, profe. No. No, profe. No. Ya, sigamos entonces. Vamos a ver cómo les fue en general. Fíjense que les fue bastante bien esta pregunta. Eran 177 alumnos, la tuvieron correcta. ¿Ya? Y acá viene la última transformación a decimal, porque eran 3 tipos, pues pusimos una de cada uno. ¿Y cómo se llama esta decimal? Finito semiperiódico. Muchas gracias. Este es el infinito semiperiódico. Y si alguien me ayuda para decirme qué se hacía acá. Se escribe el Número número 5. completo sin coma ni periodo. Ya, por lo tanto, me quedaría el 4152, ¿cierto? Exacto. Y le restamos, Lo que ¿qué no cosa?
Lo que no tiene periodo, es decir, 400. Perfecto. Todo lo que está delante del periodo, todo. Eso significa que hay que restar la parte entera y el anteperiodo. Y eso significa que teníamos que restar 415, ¿ya? Y en el denominador, ¿qué tenía que poner acá? Acá había una mezcla de dos cosas. Aquí van Un 9 y 9, ceros. Por el que Un tiene, ¿Por qué un 9? porque tiene la rayita arriba. Porque tiene la Muy rayita. bien, porque el periodo tiene solamente una cifra, por lo tanto se anotaba un 9. ¿Y ahí qué ponía después? Dos Cero. ceros ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Que no tienen porque la rayitas parte los otros decimal números. no tiene periodo. Perfecto, es la parte decimal que no tiene periodo y lo que nosotros en matemática le llamamos el anteperiodo. ¿Listo? Bueno, si ustedes restan a 4.152, le restan el 415, eso da exactamente 3.737 y se divide en 900. Siendo la alternativa correcta entonces la letra D. D. ¿Ya? Y vuelvo a insistir. El que tenga problema con esta es volver a retomar el material, vimos nosotros los pasos, lo hicimos en las sesiones anteriores, si alguien tiene duda, si lo vuelve a mirar, la verdad es que creo que está bien clarito de los pasos que uno tiene que seguir. No nos fue tan bien con esta pregunta, ¿se fijan que esta fue una pregunta difícil? ¿Ya? Solamente un 33% del curso la tuvo buena, o sea, la mayoría del grupo que respondió a la prueba la tuvo mala, y esto en todos los cursos, pues piensen que esta prueba es como que de los 7 cursos, un puro grupo de un curso la haya tenido buena, así que esto hay que reforzar de alguna manera, ¿ya? Veamos esta pregunta, la pregunta número 10, dice 7,05 más menos 18,4. Pregunta para ustedes. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Sumar o restar? Restar. Disculpa, ¿qué me dijo? Restar. Restar. ¿Y por qué tú sabes o ustedes saben que ahí se tiene que restar? Porque se está Porque multiplicando las cargas. ¿Ya por? Porque se tienen que multiplicar las cargas. Ya, porque hay un más menos, te refieres tú. O también alguien puede decir, porque este número es positivo y este número es Negativo. negativo. Entonces, cuando yo tengo signos distintos, aquí siempre se tiene que restar. Ahora, segunda pregunta. Ya sé que tengo que restar. Ahora, la pregunta es, ¿este resultado, si yo lo miro, va a ser positivo o negativo? Negativo. 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 Se supone que queda negativo y alguien me puede decir por qué. Porque el 18,4 es mayor que el 7,05. Porque el valor absoluto de este número es mayor, ¿cierto? Porque el que está más lejos ¿de quién? Del Cero. 0. Ya, por lo tanto, porque su valor absoluto es negativo y es más grande su valor absoluto, ese se mantiene, ¿ya? Listo. Veamos entonces. Vamos a restar. Y como vamos a restar, cuando yo hago la resta de decimales, ¿se acuerdan que lo escribíamos en forma vertical? ¿A quién voy a poner primero arriba? ¿Al 7,05 o al 18,4? 18,4. Perfecto, al 18,4 y le vamos a restar el 7,05. Y aquí, ¿qué podíamos poner nosotros? Un 0. Un 0. Pues entonces, estamos en condiciones de resolver. Aquí es cuando uno empezaba a pedirle prestado al compañero, así nos lo enseñaban en básica, ¿cierto? El 0 no le puedo quitar 5, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le pedíamos prestado una decena al 4, esta se transformaba en 3, y el 0 se transformaba en un 10, ¿sí? Y ahora sí, a este 10 le quito 5, y eso me da 5. 5. Ahora, al 3 le puedo quitar 0, por lo tanto, 3 menos 0 me daría 3. 3. La idea de escribirlo vertical es porque así la coma automáticamente va en ese lugar. Al 8 le puedo quitar 7, por lo tanto esto me va a dar 1. Y el 1, que no tiene quien que le quite nada, se mantiene. Por lo tanto, como ya habíamos visto que era negativo, acá agregamos el 11,35. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Ya? Sí. Veamos cómo les fue. Antes de continuar, ¿alguna duda? No, profe. No, Ya. profe. Ninguna. Veamos, ¿cómo anduvimos por acá? ¿Cómo anduvimos por acá? Vamos a ver ahora. ¿Ya? Veamos. Ahí está. Fíjense que la mayoría la tuvo bastante bien.
167 buenas, ¿ya? Por lo tanto, algunos se equivocaron, pero en general estuvo bastante bien. Miren esta. Si yo miro esa expresión, ¿saben cómo se llama esto, no? Esto, muy bien, de hecho la pregunta lo decía, esta es una ecuación. Y ustedes, las ecuaciones, se supone que las han trabajado en básica desde hace harto rato, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver, y la pusimos para ver cómo están, porque ya en álgebra las vamos a ocupar nosotros más adelante, pero había que ver. Ya, yo lo voy a escribir acá porque me gusta escribir siempre esto hacia abajo. Ya, ¿alguien me puede decir? A ver, Bastián Balcázar me dice que levantó la manito. ¿Tiene una duda? ¿Bastián? Ya, parece que no. Ya, Se equivocó. miren acá. Sí, se puede, una vez se pasa a llevar las pantallas. Ya. Cuando uno resuelve una ecuación, chiquillos, ayúdenme ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Normalmente es dejar las letras que tienen la incógnita en un lado y en el otro lado los números, ¿cierto? Entonces, frente a eso, aquí a mí me conviene dejar el 4x, dejarlo aquí solito. Pero si dejo aquí solito el 4x, ¿quién me está molestando a este lado? El 20,6. 20,6. Y tengo que asegurarme de que tengo que yo sacar ese 20,6. Y lo que uno hace en el fondo es como el 20,6 está positivo, uno lo que hace es le Hacerlo. resta ese 20,6. Se resta, ¿cierto? O lo que ustedes aprendieron en algún minuto, probablemente en básica, que les decían, lo que está sumando, ¿cómo pasa? Restando. 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 Pero formalmente es aplicar el inverso aditivo, que en el fondo acá es pasar Ajá. restando acá. Entonces me quedaría al 24,6, ¿qué le vamos a restar entonces? 20,6. El 20,6. Por lo tanto, si yo resuelvo, si a 24,6 le resto 20,6, miren, lo voy a hacer acá. Si al 24,6 le resto el 20,6, miren lo que pasaba. 6 menos 6, 0. Mantengo en la línea. 4 menos 0, 4. 4. 2 menos 2, 0. No se Cero. anota. Por lo tanto, me quedó 4,0. Pero 4,0 es lo mismo que decir 4. 4. Entonces yo voy a poner 4. Y aquí está listo. Pues. Tengo que despejar la x, que el 4 está multiplicando. Y acá nosotros, lo que tengo que hacer para dejar la x solita, tengo que dividir por 4. 4. Entonces me va a quedar que x es igual a 4 dividido en 4. ¿Y eso cuánto me daría? 1. 1. Por lo 4 en tanto, la 4, 1. respuesta correcta es la letra A. Ah, ¿Cómo anduvieron ahí? ¿Se acuerdan cuando lo hicieron o no? ¿Se No. acordaban? sí. Ya, pero no Más o era tan menos. difícil. Si lo que uno tiene que hacer es empezar a acordarse cuáles son los pasos, ¿ya, chiquillos? Ya. De hecho, estaba Veamos. tan fácil que uno lo miraba y lo podía resolver. Además, tienes toda la razón, también lo podías haber sacado directo. Y esa es la ventaja de las ecuaciones, que a veces la ecuación tú las miras y tú puedes deducir sin tener que resolver. Y fíjate que cuando uno hace eso, significa que de alguna manera entiende bien el concepto de ecuación. Miren, la respuesta en general la tuvieron casi todos muy bien. ¿Ya? Veamos la número 12. ¿Qué es el cociente, muchachos? ¿Qué es el cociente? ¿Qué entienden por el cociente? ¿Qué significa esa palabra? ¿Resultado? Cociente. No. El no. resultado sí. Profe, silenció el micrófono. Sí, profe. Silencio a todos. Así silenciaron a todos de una. Es que hay bulla, chicos. Profe, se silenció. ¿Escuchan, chicos, o no? No, No, profe. No, profe, no escuchamos a la profe, está... No escuchamos a la otra profe. La escuchamos usted. Ya déjeme hablarle. Traten de no... ¿Se escucha con una carita feliz?
Ahí le hablé. Le hablé a la profe que no se escucha. Ah, es que está, Pero- lo que pasa es cuando acá, es que cuando silencias al grupo, me silencias a mí también. Ah, Entonces, cada vez La que los silencia. silencias a todos, me deja a mí y tengo que salir de la presentación para volver a ya, silenciar. perdone entonces. ¿Ya? No, no te preocupes, sí, Pero- son cosas que uno va aprendiendo en el camino, así que no te compliques. Por eso trata en lo Pero posible de silenciarlos a ellos. ¿Ya distinguiste sí, quiénes pero son? habían bebés y no era el mío, porque yo No estoy silenciada. importa, no importa, sí. Hay que pedirle que ojalá que ellos los vayan silenciando, ¿ya, chiquillos? Para que nos Para que ayudemos, ya. escuchen todos bien. Ya, vamos. No, sí, son cosas. A mí también de repente he tenido bulla yo por estos lados. Ya, miren acá. El cociente, ¿cierto? Si yo el cociente es el resultado de la división. Aquí hay que dividir. Y aquí necesito ayuda. Y necesito ayuda porque necesito que se acuerden cómo se dividían, cómo dividieron ustedes esto. Escribo la primera división, o sea, la primera fracción tal cual. Ya, o sea, escribo menos 3/4, ¿ya? Invierto la otra fracción. La invierto, o sea, escribo 15 partido en 12. 12. ¿Y qué pongo aquí? Se multiplica. Perfecto, o sea, este es el proceso correcto del paso a paso de resolver una división. Es transformar una división en una multiplicación. Y para ello, lo único que hay que hacer es la segunda fracción, invertirla. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando yo la dejo como una multiplicación, ¿cómo se multiplicaban las fracciones? Que lo dijimos hace un rato, se multiplican hacia el lado. Entonces, al multiplicar, fíjense, si este es positivo y este es negativo, más por menos me va a quedar menos. 3 por 15 me va a dar 45 y 4 por 12 me va a quedar 48. Si miran esta expresión, no está aquí. Entonces, antes de pensar que la profe se equivocó, lo primero la que letra tenemos A. que ver es que hay que simplificar. ¿Estamos de acuerdo? Profe, está la 45. letra A. ¿Cómo? De la letra A. Pero la letra A es positiva, po. Y mira Cierto. esta, ¿cómo es? Es Negativo. negativa. Por lo tanto, esta yo no puedo pensar en ella. Está como un distractor. O sea, este era un buen distractor porque el que le dio eso llegó y la marcó. Pero cuidado, no es la letra A, porque esta es negativa. Así que debo continuar. Continúo. O sea, yo tengo que tener claro que mi resultado es negativo. ¿Y acá qué me quedaría? Entre el 15 y el 48, ¿en qué tabla están estos dos números? En la del 3, ¿Ya se acuerdan por qué sabíamos que estos dos números se podían dividir por 3? porque se podían sumar los dígitos y daba como un múltiplo de 3. Maravilloso que se acuerden de eso. Muy bien, los felicito. Si yo sumaba 4 y 5, me da 9. Y como el 9 está en la tabla del 3, se puede dividir por 3. El 4 y 8, si lo sumo, me da 12. Y como el 12 está en la tabla del 3, se puede dividir por 3. Perfecto, así que dividamos. Si el 45 se dividía por 3, me daba 15. Y si el 48 se dividía por 3, me daba 16. Por lo tanto, la alternativa correcta era esta. ¿Queda claro? Sí. Sí. Cuidado, porque varios marcaron esa. Y obviamente si la marcaron es porque, vieron los números, pero se olvidaron del signo. ¿Ya? Veamos cómo le fue. Era la letra B. Miren, 128 alumnos, esto es más de un 60% del curso, pero se fijan que un número importante marcó la A, 41 alumnos, hizo todo bien, pero llegó y en el momento de que vio el número llegó y lo marcó y no se fijó del signo negativo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque uno es fácil que se pueda equivocar. Ya, nos quedan las últimas 3, así que sigamos. Veamos aquí el primer problema. Nosotros les planteamos 3 problemas en la evaluación. Dice, a Pedro le regalaron 4 láminas de fútbol, 3 láminas de autos y 2 láminas de superhéroes. Y la pregunta es, ¿qué fracción representa? ¿Qué fracción representa? Aquí debo escribir una fracción. Las láminas de fútbol del total de láminas. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, ¿cuántas láminas de fútbol tengo? ¿Cuántas eran? 4. 9. 4. Entonces, acá arribita, ¿qué voy a tener que poner?
4. 4. Porque ¿qué fracción representa las láminas de fútbol? O sea, las 4. ¿De quién? Del total que voy a poner acá en el denominador. ¿Y cuál es el total de láminas? 9. 9. ¿Y de dónde saco ese 9? Sumando Aquí, todo. po. La sumo esas 3. Y al sumarla, 4, 3 y 2 me da 9. Por lo tanto, la fracción que representaban las láminas de fútbol del total de láminas eran 4/9. Y esa es la alternativa B. ¿Alguna consulta de eso? No, No. profesora. Perfecto. Veamos si fue tan simple para ustedes cuando la respondieron. ¿Se fijan que sí? Miren, casi todos, ¿ah? Casi 190 alumnos respondieron correcta esa pregunta. De ahí vamos a revisar los distractores. Miren esta pregunta. Yo esta pregunta, cuando la vi, porque yo no hice la prueba, por si acaso, pero cuando el profesor que la hizo, estaba en una de las guías de las que ustedes tenían que hacer. Y algunos de estos nosotros lo hicimos juntos, ¿se acuerdan? Lo hicimos en clase. Así que veamos, dice, a partir de la siguiente figura, ¿cuál es la altura total de la bandera roja? Esta es la que me interesa. Pregunta para ustedes. ¿Qué tengo que hacer con la información que me dan de la bandera roja para saber la altura total? Sumar la base y El asta. el asta. Perfecto, había que sumar la base con el asta. Y como son decimales, lo hago en forma vertical. La base es 0,34 y el asta mide 1,67. 1,67. Y sumamos entonces. 4 y 7, si sumamos, ¿cuánto me da? 11, me va a dar una reserva, ¿cierto? 1 más 3 más 6, 1 y 3 son 10. 4, más 6 son 10, dejo el 0 y ahí tengo la reserva, mantengo la coma decimal, y al sumar esto, ¿cuánto me daría? 2. Un 2. Y esto estaba en metros, por lo tanto la respuesta sería 2,01 metros, que sería la letra A. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, muchachos, de esto? ¿No? Ya, la vamos a revisar entonces acá. En general, yo creo que les fue bien en esta, ¿sí? Se fijan que 191 alumnos la tuvieron buena, pero también hay un número importante de alumnos que se equivocó, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Ya, miren esta. Y esta es la última. Me daban, no cualquier figura, me daban una figura que dice que es un rectángulo, ¿cierto? Y me piden el perímetro. ¿Alguien me puede contar qué es el perímetro? Es la suma de todos los lados. Por lo tanto, si yo sumo todo, lo tengo que sumar. Este y este de acá. Pero esta medida de EF, ¿cuánto mide? 4,9. Lo mismo que HAG. Muy bien, porque esa es la característica de los rectángulos. Por los lados paralelos tienen igual medida. Por lo tanto, HE, ¿cuánto va a medir? 1,97. 1,97. Entonces, si teníamos claro, y ustedes se acuerdan de eso, y me piden el perímetro, lo que le están pidiendo es que suman los 4. Ahora, tienen muchas formas de calcular este sumar. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Una forma, a ver. Tomé el 4,9, lo multipliqué ¿Ya? por 2. Muy bien, tú el 4,9 lo multiplicaste por 2. Ya, hagámoslo así. 2 por 9 son 18. 18. Una, 2 por 4 me da 8 más 1, 9. 9. O sea, eso te da ese valor. Después, ¿qué multiplicaste? 1,97 por 2. 1,97 por 2. ¿Qué te dio? 2 por 7, 14. 14. Una. 2 por 9 son 18, más 1, 19. Una. 2 por 1, 2, más 1, 3. 3. Y la coma decimal, como hay dos cifras, tendría que ir después, ¿entre qué números? Entre el 3 y el 9. Entre el 3 y el 9. Ya, multiplicaste. ¿Y ahora qué tenías que hacer para poner el perímetro finalmente? Ambos valores los sumé. Estos dos, o sea, tendríamos que decir ahora, al 9,8 hay que sumarle el 3,94. Acuérdense que ahí yo puedo poner 0, así que ¿qué me quedaría? 0 y 4, 4. 8 y 9, 17. 1, y 1 y 9 son 10, más 3 me daría 13. Y la coma decimal, si sigue donde tiene que estar, el perímetro serían 13,74 centímetros.
Alternativa C. Sí. Muy bien. Pregunta. Su compañera lo hizo así. ¿Alguien lo hizo de otra manera? Yo lo sumé Sumando todo. los 4. Perfecto. Voy Yo a lo borrar sumé. este. Perfecto, voy a borrar. ¿Por qué? Porque esa es una forma, po. Pero si alguien sabía que este era 4,9 y este era 1,97, la otra alternativa era haber escrito 4,9, 1,97, 4,9, 1,97. ¿Sí o no? Y haberlo sumado todo. Y al haberlo sumado todo, si sumo acá 7 y 7 me da 14, 1 y 9 me da 10, más 9 me darían 19, 19 más 9 me da 28, y 28 más 9 me da 37, 3. Y si suman, 3 y 4 son 7, más 1, 8, más 4, 12, y más 1 me daba 3. Por lo tanto, también daba el mismo resultado.